Hola a todos. Gracias por ver este vídeo. Si os gusta no olvidéis suscribiros al canal para poder así continuar haciendo vídeos como este. Hoy vamos a visitar Zumaya, en la costa vasca. Son las 8:15 de la tarde del domingo 2 de mayo del 2021. La incidencia de la COVID es muy alta y la localidad se encuentra perimetralmente cerrada, así que podremos visitar Zumaya de forma tranquila. La temperatura es de 15 grados y se nota un suave viento del oeste. Zumaya es un pueblo costero que está situado en uno de los tramos más bellos del litoral guipuzcoano, en una hermosa bahía donde confluyen los ríos Urola y Narrondo. Al fondo vemos las verdes montañas que descienden hasta el mar, en forma de abruptos acantilados. Sobresale el pico de Izarraiz de 1000 metros de altura. La villa costera cuenta con muchos atractivos. 2 hermosas playas, un casco histórico de interés, un moderno puerto deportivo que visitaremos durante esta caminata. Esperamos que disfrutéis. Comenzamos nuestra visita por la playa de Santiago, que se encuentra en el extremo oriental de la villa, junto a las marismas que forma el río Urola en su desembocadura. Este hermoso arenal habitualmente suele estar lleno de bañistas que se acercan de pueblos del interior durante el periodo estival. Ofrece sus amplias arenas y tranquilas aguas. Ahora nos adentramos en las dunas. En la medida en que la arena va robando terreno al mar, crecen también las dunas que forman un ecosistema especial con más de 50 especies distintas de plantas. Como consecuencia de las diferentes construcciones realizadas durante los últimos años, tanto la playa como las dunas han ampliado su área de manera notable. Del mismo modo, las infraestructuras citadas actúan como muro defensivo frente a los embates del mar, lo que convierte a Santiago en una playa de aguas tranquilas. En la zona posterior de la playa nos encontramos con las dunas y marismas de Santiago, incluidas ambas en el lugar de interés comunitario Ría del Urola. Con su peculiar vegetación, es uno de los pocos entornos dunares que se conservan en el País Vasco. La zona de marismas sirve de área de descanso y refugio para las aves migratorias y aves invernantes que acuden a las mismas huyendo del rigor invernal. En el medio de las dunas vemos que está situada una villa de estilo neovasco.
Se trata del Museo Zuloaga, casa-taller del conocido pintor Ibarres. También se encuentra la capilla y la antigua hospedería del Camino de Santiago, donde se guarda parte de su colección. Mientras caminamos vamos a hablar un poco sobre la historia de Zumaya. Muchas son las interrogantes que se ciernen sobre ciertos aspectos de los orígenes de Zumaya, pero todos los historiadores coinciden en que la villa surgió en torno a un monasterio, el de Santa María, el mismo que en el año 1292 había sido donado mediante un privilegio por el rey de Castilla Sancho IV al convento de Roncesvalles, según consta en el primer pergamino conservado que cita el lugar de Zumaya. A pesar de las diferentes conclusiones sobre el emplazamiento del monasterio, no hay dudas de que fueron sus monjes los testigos directos del nacimiento de esta villa, después de que los habitantes dispersados por el valle de Seatz, hartos ya de sufrir continuos ataques de piratería y pillaje, decidieran abandonar sus casas y levantar una villa amurallada y fortificada desde donde pudieran defenderse en grupo contra el enemigo. El lugar elegido fue Zumaya, entre otras razones, por su amplitud, su situación estratégica y su contacto directo con el mar. Pero la villa como tal no se constituyó jurídicamente hasta 1347, año en que el rey Alfonso XI confirmó a sus fundadores la Carta Puebla de Villa de Villagrana de Zumaya, a la que se le concedió el fuero de Donostia. En cuanto al significado del topónimo Zumaya, es repetida la teoría de quienes defienden que proviene de zuma, o zume, palabra vasca utilizada para designar al mimbre, planta que al parecer abundaba en la zona. Y con respecto a Villagrana, hay quien ha teorizado sobre la posibilidad de que se deba a la grana que entonces producían los abundantes encinares. La mayoría de los primeros habitantes de la villa se dedicaba al cultivo del campo, aunque su agrupamiento en un mismo lugar aceleró la aparición de algunas actividades profesionales e industriales. Ya a finales del siglo XIV se construían naves en la ría. Un alto porcentaje de la población se dedicaba a la pesca y a la navegación. La ría entonces era muy rica y en ella se podían pescar variadas especies, entre ellas salmones, truchas, marisco y anguilas. Muchos compaginaban la pesca costera con la agricultura, aunque ya para entonces era una actividad importante la fabricación de cemento, para lo cual aprovechaban las materias de terrenos terciarios de los alrededores. Desde el puerto partían mercancías hacia los Países Bajos y se importaban productos manufacturados. Después, tras malas épocas, la situación comenzó a mejorar muy avanzado el siglo XVII, entre otras razones porque la desecación de las marismas posibilitó el cultivo de los antiguos juncales y el aumento de la producción agrícola, especialmente la de maíz.
Pero no fue este el único factor que contribuyó a dicho resurgimiento, ya que en el siglo XIX las fábricas de cemento se convirtieron en el motor de la economía de la villa, y éstas a su vez potenciaron la actividad comercial del puerto. El transporte terrestre también mejoró en esta época. Entre los años 1882 y 1885 se construyó la carretera que une Zumaya con Guetaria. En 1901 llegó el tren que unía Bilbao y San Sebastián, y en 1926 se inauguró el ferrocarril del Urola, hoy desaparecido. Los porcentajes de las distintas actividades que impulsaban la economía de Zumaya habían cambiado notablemente para principios del siglo pasado. En 1950 el 56,1% de la población trabajaba en la industria, mientras solo un 17% se dedicaba a la agricultura. Años después llegó también a Zumaya la crisis, agudizada por momentos con el reajuste de personal e incluso el cierre de algunos grandes talleres hasta entonces emblemáticos. Hoy, tras la creación de varias empresas más modestas y más acordes con las nuevas tendencias económicas del mercado, los porcentajes bailan al son del ritmo que marca la situación económica. Estamos llegando al puerto deportivo de Zumaya. El puerto deportivo se encuentra en el interior de la bahía natural en donde las aguas de los ríos Urola y Narrondo se confunden con las del Cantábrico. Desde antiguo, los marineros que querían recalar en él tuvieron que sortear la peligrosidad de su barra y el poco calado de la ría. Actualmente, apenas desempeña funciones ni pesqueras ni comerciales. Sin embargo, además del interesante puerto deportivo, cuenta con importantes astilleros. Se trata de un bello lugar, con un gran atractivo para los turistas.
Hace mucho tiempo esta zona era sobre todo una marisma, pero los humanos secaron el suelo para usarlo tanto para la agricultura como para la industria. Como ya hemos comentado anteriormente, en la historia de Zumaya las diferentes industrias han tenido bastante peso, entre otros, los astilleros, las fábricas de cemento o la máquina herramienta han tenido mucha importancia en el desarrollo del pueblo. La cuestión es que aquí se forma un ecosistema bastante especial, puesto que el agua salada que traen las mareas se juntan aquí con el agua del río. Después de nacer a las faldas de la Iscorri y recorrer 60 kilómetros es aquí donde el río Urola toma sus primeras gotas saladas. Ahora estamos atravesando el antiguo puente de la carretera que quedó estrecho a mediados del siglo XX, por lo que se tuvo que construir un nuevo puente, el que vemos a nuestra izquierda, siendo ahora el antiguo solo de uso peatonal. El puerto de Zumaya fue en tiempos pasados uno de los que mayor tráfico mercante tuvo en Guipúzcoa y en la actualidad continúa siendo uno de los principales centros de construcción de navíos de la provincia. Destaca el astillero Balenciaga que podemos ver delante. De 1794, data la primera intervención física sobre el puerto y desde entonces ha sido largo y costoso el proceso de transformación que ha vivido hasta la conformación de su actual fisonomía. Ahora nos encontramos en el antiguo muelle de la estación de ferrocarril de Zumaya Villa, de la línea ferroviaria que unía Zumaya y Zumárraga. Delante, vemos el casco histórico, que aún conserva su trazado medieval. Se encuentra presidido por la parroquia de San Pedro, iglesia gótica del siglo XIII, la cual se eleva sobre el resto de edificaciones como una gran mole de piedra. Llama la atención por su sólida construcción, similar a la de una fortaleza, sin apenas elementos decorativos en su exterior. Compuesta por una única nave, su interior constituye uno de los espacios góticos más bellos del País Vasco, donde destaca un retablo de Juan de Anchieta, declarado Monumento Nacional.
La antigua estación de tren de mercancías y los raíles dejan claro que donde hoy pasean los lugareños bajo los árboles, en su momento, lo hacían el carbón, las piedras o el hierro. Ahora cruzamos el río Narrondo y nos adentramos hacia el casco histórico. Entramos en la calle Rivera, arteria principal de la localidad. En esta calle se concentran el ocio, los bares, las sociedades gastronómicas y el comercio. Estamos llegando a la Plaza Amaya, antiguo caladero que fue rellenado a principios del siglo XX, donde en una de sus esquinas se situó el Hotel Amaya ya desaparecido, que dio nombre a la plaza. La última década Zumaya ha experimentado una gran expansión urbanística creando nuevos edificios residenciales como el que estamos atravesando. Estos nuevos edificios han sustituido las antiguas industrias. Estas factorías fueron llevadas al extrarradio de la localidad.
El ser humano es capaz de hacer grandes cosas, incluso quitarle terreno al mar, cambiando el paisaje de un pueblo y hacerlo tan normal en el día a día de los lugareños que estos son capaces de olvidar incluso cómo era este paisaje antiguamente. Nos acercamos a uno de los lugares de obligada visita, la playa de Itzurun y los espectaculares acantilados de Algorri, muy interesantes desde el punto de vista geológico, aunque también como plató de cine. Varios capítulos de la famosa serie Juego de Tronos fueron grabados aquí. Vemos el precioso sol que se está metiendo en el horizonte, haremos una parada para contemplar la preciosa puesta de sol. Desde la playa de Itzurun hasta Deva, se puede realizar un precioso recorrido para contemplar las peculiares formaciones rocosas que se alzan sobre el mar. Seguramente la haremos en una próxima caminata. En bajamar, queda al descubierto un peculiar fenómeno denominado flis. Se trata de una superficie de abrasión originada como consecuencia de la erosión del mar, formada por diferentes láminas de rocas calizas y areniscas, en forma de mil hojas. Se organizan excursiones para contemplar de cerca este bello paraje.
se ha configurado un geoparque de la UNESCO de la Costa Vasca, conformado por los municipios de Zumaya, Deva y Mutriku. A primera vista, el geoparque destaca por la armonía de las diferentes tonalidades de verde de los pastos y bosques que se suceden desde la línea de costa hasta tierra adentro. Pero el verdadero interés de este lugar se encuentra en sus entrañas. La geología es la verdadera protagonista de un paisaje que guarda la historia de algunos de los episodios más impresionantes de la historia reciente de la Tierra. Los 13 kilómetros de acantilados del geoparque guardan una espectacular formación de capas de roca llamadas flis, que a modo de una gran enciclopedia, nos muestran más de 60 millones de años de la historia de la Tierra. Los geólogos y los visitantes pueden caminar por estos acantilados o realizar una excursión en barco y viajar en el tiempo para descubrir, por ejemplo, la fina capa de color negro que evidencia el impacto de un gran asteroide y la gran extinción de los dinosaurios hace aproximadamente 65 millones de años. Zumaya es villa de gran tradición marinera, sus principales fiestas son las de San Telmo, quien es patrón de los navegantes, donde es costumbre salir ataviado con la típica indumentaria azul de los pescadores. Destacan diversos actos como la procesión del Día de San Telmo, las tamborradas, los partidos de pelota, las regatas de trainerillas. No obstante, las fiestas patronales son las de San Pedro, que incluyen también un variado programa con fuegos artificiales, conciertos, etc. Volvemos a la Plaza Amaya, iremos hasta el fondo para girar a la izquierda para caminar por el Paseo Julio Beovide.
Julio Beovide, fue un escultor y dibujante natural de la villa. Tiene incluso su propio museo. El escultor Zumayarra destacó sobre todo por trabajar la escultura religiosa y el modelo tradicional vasco. Hoy en día se pueden divisar sus bocetos y obras de arte en el que fue su taller, hoy convertido en museo. En Zumaya se encuentra una de las razas mareales más espectaculares de Europa, con más de 200 especies diferentes habitando en ella, representando uno de los ecosistemas más complejos, bonitos y ricos de la costa del País Vasco. También existe un centro de interpretación que quizás visitemos algún día. Este centro es una gran oportunidad de conocer el ecosistema de este entorno y, gracias a su documental audiovisual y su exposición, se pueden conocer de primera mano el tesoro natural del que cuenta este municipio. Nos acercamos al final de nuestro recorrido. Coronando este montículo vemos el faro. Lo construyeron en 1870 porque entrar al puerto de Zumaya se había convertido bastante peligroso.
Hoy en día el farero que aquí habita guía a los barcos que quieren entrar al puerto deportivo desde su torre de 12 metros, mientras divisa tierras desde Vizcaya hasta Lapurdi. Ya para finalizar, visitaremos la cala de Impernupe, una cala oculta y recogida para contemplar la puesta del sol. Esperamos que os haya gustado, suscribiros y hasta pronto. Gracias.